se me cayó ese negocio, no salió. Yo sí le digo, Señor, perdóneme, pero ayúdeme a solucionar este problema. Cuando va llegando y pasa un señor, me llega el pensamiento, ese es. A las 11 de la mañana tenía yo ese dinero en mi bolsillo. Bendito sea el Señor. Y hermano, esto es para la gloria del Señor. No sé si fue antes del accidente que vivió una situación que no había casi trabajo. Yo conducía, no me llegaban pasajeros, no tenía un peso en el bolsillo. Salí corriendo y me fui para la capilla. Me dijo, mijo, coménteme qué pasó. Dije, ya sé de dónde viene el problema. Hacerme entender que esto era por fe. Terminamos la oración, se me va para la casa, saca el carro y se va para el terminal. Y empieza a trabajar. Apenas llegué al terminal de una vez, al momentico tenía 12 pasajeros. Y yo lo que hacía era darle gracias a Dios. Y de ahí para acá, pues, no es que he tenido más problemas de esa índole. Entonces yo le dije, Señor, vea, si usted me irá a trabajo de lunes a sábado, yo le trabajo. Si puedo entre semana ir al culto, yo voy. Y si no, entonces déjeme ir el sábado en la noche y el domingo ya estoy allá todo el día. Y el Señor me ha cumplido. Y yo también le he bregado a cumplir. Amén. Qué experiencia más maravillosa saber de que cuando reconocemos esas cosas que aparentemente son pequeñas, pero que pueden estar deteniendo las bendiciones. Bienvenidos a Un Cafecito con Maná, con el pastor Armando Sánchez. Armando Sánchez. Claro. ¿Y cómo ha sido Dios de bueno para con su vida? No, pues me ha sucedido muchas cosas ya en favor mío, hermano, en favor. Me ha bendecido, me regaló ese hijo. Luego primeramente me regaló mi esposa, que Gloria la verdad es una buena mujer, Amén. Es una mujer de Dios y es una mujer de ejemplo. Para mí ha sido una mujer de ejemplo acá en mi hogar, Amén. en mi casa y en la iglesia. Y es una mujer que le sirve al Señor, cuando lo hace con agrado. Amén. Bueno, quiero agradecerle a Dios primeramente. A todos ustedes que escuchan Un Cafecito con Maná, que nos están mirando y que deseamos que estos testimonios sean de bendición para sus vidas, de fortalecer la fe. Testimonio en la vida familiar, testimonio en la salud, testimonio en el servicio a Dios, testimonio en lo económico, testimonio en los milagros de engendrar hijos. Amén. Amén. Uno se goza porque cada uno de nosotros tenemos esos testimonios que contar y es Dios glorificado. Todo esto Amén. Es para que el Señor sea glorificado y exaltado. Hermano Meyer, muy agradecido con Dios por su vida, por su familia, por compartir con nosotros este testimonio. Amén. Gracias, hermano, porque esto lo hace a uno recordar esos momentos difíciles, pero le llegan a uno esa alegría, ¿cierto? Alegría de que el Señor lo ha sacado a uno verdaderamente desde allá, de donde ya uno no contaba ni con vida, muchas veces con salud, porque es que uno también llega al culto a veces enfermo. A mí me ha pasado. Yo llegué al culto enfermo de un dolor de cabeza que anteriormente me daba. Y yo decía, bueno, pero esto ¿por qué es así, tan raro? Y como que sin ganas de adorar a Dios, digo, no, es que no tengo que adorar a Dios, y yo sacaba fuerzas como de donde no las hay, claro, ¿cierto? Sí. Entonces yo digo, voy a adorar a Dios, cuésteme lo que me cueste, y empezaba a adorar a Dios con ese dolor de cabeza que ya no podía más. Hombre, adorando a Dios se me quitaba. Gloria a Dios. Y se me olvidaba hasta que había estado enfermo, hermano. Entonces yo dije, bueno, esto es la gracia de Dios, porque es que no puedo dejarme doblegar de ninguna cosa. Es difícil como aprender a esto, ¿sí? Porque esto no es para todos, hermanos, yo cierto que sí, esto es como para algunas personas. Porque a mí siempre me ha pasado eso. Yo en momentos difíciles he ido a adorar a Dios y lo adoro a Dios. Y en momentos de enfermedad, de lo que me pase, siempre ahí estoy. Gloria. Y que el Señor no me quite no permita que de mí salga esa buena voluntad de adorar a Él con gracia, con amor, con ganas, como a Él le gusta, que verdaderamente los hijos le adoremos, ¿cierto? Gloria a Dios, así es, mi hermano. Bueno, en este momento pues nos gustaría saber un poquitico acerca de el inicio de la vida cristiana de nuestro hermano Meyer, aunque Dios le ha bendecido de tantas formas y ha hecho tantos milagros, pero el testimonio más grande, más glorioso es la salvación de su Amén. alma. Sí, Señor. ¿Cómo ha vivido esa parte en el testimonio suyo de cómo llegó a los caminos del Señor, hermano Meyer? Bueno, gracias, hermano. Mire que para mí yo llegué, o el Señor me trajo, hermano. Yo estaba en mi trabajo en el taller
pero yo de Dios no sabía nada, hermano. Resulta que estando yo por allá en mi tierra, en Risaralda, escuché un culto por allá en un lugar muy lejano. Y yo llegué y yo me parecía como tan hermosa esa alabanza, yo miraba a esa gente como muy especiales. Ajá. Y yo decía en mí, esta gente, ¿qué les pasa? Porque yo nos mira así como bien. Pero yo no quería nada de esas cosas. Yo en mi ignorancia yo decía, no, eso no es para mí. Pero resulta que llegando aquí a San José del Guaviare, entonces lo que yo hacía con esos evangélicos era que había un camino alto y aquí abajo pasaban ellos por esos cerros y yo cogía unas bolsas de agua grandes y se las tiraba encima, y esa gente lo que hacía era invocarle el nombre del Señor, porque imagínense, fue a las 7 de la noche en tierra fría, a las 7 8 de la noche es oscuro y esas bolsas de agua encima, hermano. Señor Jesús, lo que yo hacía, hermano. Señor Jesús. Cuando llego aquí al Guaviare y me dice mi tía, amigo, lo invito a un culto. Le dije, bueno, tía. Y después de tantos días de invitarme, alcancé a ir a un culto. Pues ahí me tenía el Señor preparado, el sitio y todo. Yo llegué, eso fue el 28 de noviembre del año 98, Ajá. en una confraternidad que hicieron allá en el Coliseo La Esperanza. En ese entonces había un pastor evangelista y lo habían traído de Villavicencio y estaba acá en el Guaviare. Y tras un tema de evangelismo. Pues fueron por ahí 15 minutos que yo estuve ahí escuchando. A los 15 minutos ya no pude predicar más, porque empezó una alabanza y una oración a Dios de las personas que estábamos en la platea, ¿sí se llama? Sí, señor. Eso, estamos todos ahí y entonces empezaron los hermanos a orar a Dios y a glorificar a Dios y a aplaudir a Dios. Y yo dije, pero ¿esto qué pasa? Cuando empezó en mí también esas ganas de hacerlo, ¿sí? Ajá. Y yo lo hago cuando resulta es que danzando y hablando en lenguas. Gloria a Dios. Pero yo sin saber nada de esto, yo ignoraba todo esto, hermano. Cuando llego yo y eran como las 10:30 de la noche, una aproximación así más o menos, cuando yo sentí que alguien me cogía y me jalaba, vamos para la casa que ya está tarde. Cuando yo miro, y era mi tía, la que había ido conmigo. Le dije, tía, ¿qué pasó? Me dijo, no, amigo, es que usted está alabando a Dios. Gloria. Le dije, ¿cómo así? Yo, en su primer culto, Primer culto, sí, señor. Bendito sea el Señor. Y hablando en lenguas y danzando y hablando con el Señor. Oye, pero ¿qué me está pasando? Yo salí de allá, hermano, como caminando por el aire. Yo no sabía dónde estaba. Para mí todo fue gozo, alegría, paz, tranquilidad. Yo no tenía a mi esposa todavía, no tenía esposa. Yo llegaba a la casa donde mis hermanos y ellos todos se me burlaban. Usted se quebranta en este momento al recordar, claro, ese momento, hermano. Tan especial, porque es que sentí la presencia de Dios y en el momento que yo llegué, o sea, ¿cómo llegué yo allá, hermano? Es que yo era maldiciente, bueno, lo que ustedes se puedan imaginar de una persona que no conoce al Señor. Claro, mi hermano. Hombre, y el Señor dame un volco de esos, hermano, un giro de esos, ¿cierto? Yo, tomame el Señor en ese momento, para mí, pues yo no las creía, uno no las cree. Cuando llegué a la casa, todo tan especial, pero las malas palabras de mi familia, eso me quebrantaba. ¿Y yo qué hacía? Yo me iba para la pieza mía y me arrodillaba a orar. Yo oraba ya 2, 3 horas cuando ya era que me tocaban la puerta, que me saliera y me regañaban, que yo qué estaba haciendo allá. Pero yo no sabía, hermano. O sea, es algo, un impulso, ¿cierto? Gloria a Dios. Un impulso de Dios. La llenura del Espíritu Santo en su vida. Exacto. Gloria a Dios. Y entonces ya empezó mi vida y ya ya fui a la doctrina, ya el pastor hablaba de bautismo, yo quiero ir al bautismo, ya empecé a caminar con el Señor, hermano, y a pesar de que yo no era cristiano en esos tiempos que el Señor me selló con el Espíritu Santo, pero yo no podía hacer pecado, yo no podía, hermano. Gloria a Dios. Iba a hacer algo mal hecho y a mí, no, es que no puede, y yo, uy, pero ¿qué pasa acá? Eso fue lo que más me motivó, porque fue días después, o meses después, de que yo estuve hablando en lengua. Gloria a Dios. De que el Señor me tomó allá. Entonces pues fue donde el pastor yo fui y le comenté, me dijo, no, mi hijo, es que el Señor lo llenó con el Espíritu Santo. Amén. Yo no sabía. Entonces él me contó y hablamos con él y fue lo que él me dijo. Y bueno, gracias a Dios, una experiencia maravillosa de que el Señor lo tome a uno así, sin ser bautizado ni nada. Uy, no, es algo hermoso, un privilegio, hermano. Yo siempre he dicho es que son privilegios de Dios, Gloria a Dios, que tiene para mí y para muchos también, sí, pero yo me siento muy privilegiado en esa parte con el Señor. Y tomarme y luego ya empezar una vida, es que yo hoy pecador y ya mañana ya no.
ya mañana ya salgo diferente. Y yo digo, pero... La llenura del poder Sí. del Espíritu de Dios en nosotros es el que transforma. Sí, Señor. Vivió fue la transformación que solo Dios puede hacer. La transformación. Un milagro. Realmente es la salvación. La salvación en nosotros es un milagro. Amén. Y el día del bautismo, ¿lo recuerda? El día del bautismo, pues ya llegué yo a las aguas, hermano, y no, esa es la felicidad más grande, llegar yo allá y saber que ya con un conocimiento del Evangelio, de las cosas de Dios, ya era algo diferente. Y no, ahora sí soy lavado completamente y Gloria soy a Dios. limpio completamente, porque ahí es donde son borrados nuestros pecados, ¿cierto? Amén, mi Nuestros hermano. pecados son borrados ahí, entonces invocando el nombre del Señor y es algo especial porque la iglesia estuvo presente en todo eso, en todas estas cosas Ajá. y me conocían que había sido antes, y entonces ellos decían unos hermanos, y nosotros pensamos que usted estaba era quién sabe qué, porque usted un pecador como usted vuelto una nada y enseguida llegar a la iglesia por primera vez y recibir el Espíritu Santo. Entonces ellos no creían, pero algunos, ¿no? Los Claro. más nuevos no creían esa parte. Y yo, pues eso es lo que hace el Señor. Y uno miraba que la iglesia siempre empezaron a cogerme, ¿sí? Como a hacerme en un cerco, pero un cerco de bendición. Amén. A llamarme, a saludarme, cómo estaba, me visitaban. Y ya me sentí muy cogido, muy arropado por la iglesia. Amén. Y fue una salida completamente, hoy siendo un pecador completamente y yendo a ese culto. Y ya el otro día nada. Eso para mí fue impresionante porque yo he Gloria mirado a Dios. cambios, hermano, en las personas que llegan a la iglesia, pero son cambios lentos, ¿cierto? Ajá. Son cambios lentos. Y recuerdo tanto que un día salía al taller y mis hermanos estaban trabajando. Se me salió una palabra, hermano, y se me salió esa palabra, pero cuando se me sale, yo digo la sola mitad de esa palabra, y una vez ¡pum!, me tapo la boca, digo, uy, no, ¿por qué me salió esto? No tiene por qué salirme, y me llené de motivos, me llené de cosas en mi cuerpo, y me dije, no, y me fui para allá donde estaba mi habitación, y allá me arrodillé, y allá le pedí perdón al Señor. No la dije toda, pero sí la pensé, pero dije una sola partecita. Claro. Y claro, y uy, no puede ser. Y ya fue un proceso y ya fue lo único que me salió. De resto, pues, no fue más nada. Gloria a Dios. Sí. Realmente esto se cumple la palabra del Señor y la obra la hace Dios. Amén. Sí, Señor. Por eso recuerdo en este cafecito con maná, hermano Meyer, en este testimonio tan precioso que nos está compartiendo y que para todos, para mí personalmente, para mí ha sido de mucha bendición y sé que será de bendición en la vida de muchas personas. Esta obra de salvación que Dios hace, este milagro que solo Dios hace, Él vino fue a salvarnos y es el testimonio que predomina por encima de todo, es la salvación. En Filipenses, carta a los Filipenses capítulo 1 y en el texto 6 dice la palabra del Señor: estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Él es el que inició esa buena obra. Y en este testimonio de nuestro hermano Meyer, cómo en su primer culto llegar a los caminos del Señor y sentir como el Espíritu de Dios llenaba su vida, que no se puede explicar. No, es inexplicable. Uno sale, es feliz, contento, y uno mira en ese momento yo mira a las personas sin tener el conocimiento de Dios, ¿no? Claro. Yo al otro día yo mira a las personas, pero yo me sentía superior a ellos, o sea, me sentía bien, y yo miraba a esas personas maldicientes y a mí lo que me corría eran lágrimas. Yo no sé sino eso, y ya empecé a darle gracias a Dios por el cambio que había hecho en mi vida, un cambio total de un momento para otro. Dios obra de muchas formas, como dice el hermano Meyer, y es el testimonio de nuestro hermano. Dios obra de muchas formas, pero el que hace la obra es Él. Amén. Él es el que comenzó en vosotros la buena obra y la perfeccionará. Amén. Esto es glorioso, es grande, y quiero agradecerle en el nombre del Señor Jesucristo, hermano Meyer, por este tiempo que ha tenido de compartirnos, que será de mucha bendición para muchas vidas. En la congregación Él nos ha compartido el testimonio una y otra vez,
Amén. Y Amén, sí, con Señor. amigos, evangelizando, cuando hacemos refán. Pero y sé que será de gran bendición en la vida de todos. Y hoy quiero agradecerle al Señor Jesucristo, agradecerle, mi hermano, por este tiempo que ha sacado. Amén. En el nombre admirable de Jesús, ¿no? Y bueno, y quiero invitarle para que dé sus palabras a todos los oyentes, todos los que estuvieron y que están viendo en este momento este video, unas palabras que quiera dirigirse a ellos. Bueno, gracias hermano Armando por esta invitación tan hermosa de permitirme a mí contar estas palabras Amén. vividas en mí, experiencias mías con el Señor, y transmitírsela a un poco de personas que también necesitan la salvación, que también necesitan del Señor Jesucristo. Es decirles, hombre, nosotros ignoramos la obra del Señor, ¿cierto? Y la invitación es para que ustedes busquen del Señor. Nosotros no tenemos por qué estar ausentes de Dios. Nuestra ayuda, nuestro socorro viene de Dios. El salmista dice muy clarito: alzaré mis ojos a los montes, ¿cierto? Amén. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y entonces viene la respuesta. Él mismo tiene que decir: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amén. Así es que tomen fuerzas, tomen vida en el Señor Jesucristo y para adelante. Ahí lo tenemos todo. En Él está la vida, Él es el camino y en Él lo tenemos todo. Gloria a Dios. Le agradezco, mi hermano Meyer, por su tiempo, por compartirnos este precioso testimonio, y a todos continuamos en el nombre del Señor, y gracias por estar ahí, gracias en el nombre del Señor Jesucristo, y deseo que la presencia de Dios esté en sus vidas. Nos veremos en otra oportunidad en un cafecito Con Maná. con Maná. Ya, Sí, señor. ya el cafecito se nos Ya acabó. se acabó. Pero tranquila, hermana Liliana. Tranquila, Te queda un hermana Liliana, que falta otro poquito. Gracias a Dios, el Señor te bendiga. Ay, Gracias, Señor. hermana Liliana, por todo. Gloria a Ay, Dios. gracias a Dios. No, hermoso. Gracias, hermano Meyer. No, hermano Armando. Gracias por acompañarnos. Que este mensaje sea de bendición para su vida.